irremediablemente es progresiva y va a peor siempre, ¿no? Varía, lógicamente, de unas personas a otras y también en función de la edad, como comentábamos antes. En una persona joven la enfermedad avanza mucho más rápido. En una persona anciana que no tenga otras enfermedades que puedan interferir, pues normalmente va de forma más lenta. Y de hecho, las personas a las que le aparece la enfermedad a partir de los 75, 80 años, en general, el 80% de los casos o el 90%, digamos que es una demencia más benigna. Evoluciona más lenta y se mantienen mejor. Bueno, pues tienen su demencia, pero ahí está el concepto que antes tú mencionabas de chochera, ¿no? Que muchas veces parece más una chochera que un Alzheimer, que cuando aparece con 60 años ves cómo va en pocos años, en muy poquitos, a veces incluso en 2 años, de estar normal a no poder hablar o reconocer a la familia, ¿no? Y el curso es bastante variable, pero por promedio, digamos, la duración del Alzheimer es entre 10 y 12 años como promedio, ¿no? Desde que empieza hasta que llega a un estadio incapacitante absolutamente. Pero eso quiere decir que varía desde 2 años de una progresión fulgurante, que es poco frecuente, hasta gente que está 20 años con la demencia. Doctor, ponía usted como un gran hándicap, un gran problema el tema de la ansiedad y de las depresiones para nuestro cerebro. Pero en sí, ¿qué podemos hacer para, aparte de tener mantenido o controlado el estrés y la depresión, en concepto de proteger el cerebro, alimentos, qué cuidados podemos darle al cerebro para tenerlo en un estado pues un poco mejor, doctor? Hay básicamente las recomendaciones, hasta donde sabemos hoy, son las mismas que los cardiólogos han encontrado para el corazón. Lo que hoy sabemos es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y básicamente las recomendaciones coinciden una por una, ¿no? Lo primero es controlar aquellas enfermedades que pueden afectar al cerebro, que son las mismas que afectan al corazón. Pues la tensión elevada, el colesterol, la diabetes, las propias enfermedades del corazón, lógicamente, o enfermedades crónicas que limiten la movilidad, por ejemplo. Todas esas enfermedades influyen negativamente sobre el cerebro. El segundo punto importante, y tiene que ver también con muchas de estas enfermedades, es la dieta y el estilo de vida. Evidentemente, una dieta baja en calorías, es decir, comer poco, comer menos, y variada, es decir, no hay el alimento milagroso. Bueno, pues nos tomamos la nuez, que siempre se ha dicho que es buena. Bueno, la nuez lleva una serie de aceites y sustancias que son beneficiosos, ¿no? Igual que lo puede ser el aceite de oliva, sin ir más lejos, crudo, por supuesto. Entonces, hay factores que son protectores en la dieta. Pero teniendo una dieta variada, pues los tienes en pescados, los tienes en ciertas frutas, todos esos elementos, y necesitamos una dieta variada. Afortunadamente vivimos pues quizá en una parte del mundo donde se come bastante bien y bastante sano, ¿no? Entonces ahí la recomendación sería recortar la cantidad, porque está comprobado que las personas que comen menos viven más años y más sanos. Y unido a esto estaría el estilo de vida que llamamos, ¿no? Entonces, el hacer ejercicio regularmente. Eso no quiere decir el que tengamos que estar machacándonos día y noche para estar en una forma excepcional. No, el simple hecho de caminar todos los días media hora, 1 hora, sea seguido o sea 2 veces, ya es suficiente para mantener un estilo de vida sano, ¿no? Y por supuesto después evitar los excesos, ya sea de bebidas, de tabaco, de todos los factores que sabemos que son negativos para el corazón, porque entre otras cosas, bueno, pues todos esos excesos hacen que la oxigenación de nuestro cerebro sea deficitaria, y eso a la larga lo que produce es un desgaste. Totalmente. Doctor, ¿qué hay de cierto que el cerebro que se mengua con los años? ¿Eso es real o es que yo lo he estudiado por ahí? No, es cierto. No deja de pasar con el cerebro lo mismo que nos pasa con el cuerpo. Totalmente.
Si vemos a una persona de, pues normalmente hasta los 50 y 60, ahora más, porque claro, ahora consideramos que una persona es vieja a partir de los 85 años, ¿no? Pero generalmente a partir de los 60 años empezamos a perder estatura, por promedio. Entonces ves que una persona entre los 60 y los 80 años puede perder 10 centímetros de estatura. Pues con el cerebro pasa lo mismo. A partir de un determinado punto, bueno, pues hay neuronas que se van muriendo, entonces ese espacio normalmente no es ocupado por nada, simplemente dentro del cerebro hay lo que llamamos los ventrículos, que ahí hay un líquido, son unas cámaras que tienen líquido dentro, y esos ventrículos se van expandiendo para que el cerebro quede en su sitio igualmente, ¿no? Y ahí lo que se acumula es líquido, es decir, tenemos más líquido en los ventrículos porque lo que es el cerebro se va achicando un poquitín. Ese es un proceso, digamos, natural, esperable, igual que ocurre con el cuerpo. Aparte de que, bueno, se va perdiendo cantidad de agua en el cuerpo y en el cerebro también, lo cual hace que adelgace un poquitín. El cerebro. ¿Hidrocefalia tiene algo en común con la demencia o el Alzheimer? ¿Qué puede estar ahí conjugándose? Es una de las causas de demencia. En principio no tiene nada que ver con el Alzheimer, pero provoca un tipo de demencia que es la demencia por hidrocefalia. Precisamente la hidrocefalia es por ese líquido que hablábamos dentro del cerebro. Cuando hay demasiado líquido, entonces ese líquido lo que tiende es a presionar el cerebro hacia los lados y hacia abajo. Y eso produce una serie de manifestaciones, ¿no? Entonces, pues hay dos que son muy típicas, que es que las personas que tienen hidrocefalia, pues puede ser con la tensión dentro del cerebro aumentado o incluso normal, pero tienden a andar con los pies más abiertos, que es lo que llamamos ataxia, ¿no? Como un andar de pato, y después que suelen tener pérdidas de orina muy frecuentemente por la hidrocefalia. Y no en todos los casos, evidentemente, pero hay muchos casos que cursan con una demencia por hidrocefalia, que es un poco diferente de la demencia por Alzheimer, sobre todo porque se caracteriza más por confusión, por cambios de un momento estar como muy lúcido y dentro de 2 horas pues estar como nubilado, adormecimiento, dificultades para prestar atención, etcétera. Entonces, bueno, al final es un tipo de demencia diferente, pero muchas de las manifestaciones son parecidas, ¿sí? Y doctor, dormir, descanso, sigue siendo ese factor necesario para nuestro cerebro. Algunas personas necesitan dormir más y otras menos, y se encuentran, pues a lo mejor la que descansa menos, pues tan hábil como la que ha descansado más. Primero decir que el sueño de alguna manera es la recarga de la batería, ¿no? Hoy que todo el mundo conoce los equipos de telefonía móvil, bueno, pues si nos quedamos sin batería no podemos utilizar el teléfono, ¿no? Si no dormimos, nuestro cuerpo no tiene recarga. Es la forma de regenerar la energía del organismo para, digamos, ponerlo otra vez en pleno funcionamiento, ¿no? Entonces es esencial por muchas cosas y, por ejemplo, teniendo que ver con la demencia, porque durante las fases del sueño ocurre algo que está muy bien estudiado, y es que hay una serie de sustancias químicas en el cerebro y de hormonas fundamentalmente, que tienen una serie de picos de elevaciones y de bajadas asociados con fases del sueño. Y esos cambios son importantes para que lo que aprendemos por el día, después el cerebro lo fije por la noche. Entonces, si quitamos el sueño, lo que aprendemos por el día lo recordamos peor. Y esto es interesante para los estudiantes también, que a veces en época de exámenes en la que estamos ahora tienden a dormir mal, ¿no? Y generalmente la mejor recomendación es dormir bien. Dormir bien no quiere decir dormir 10 horas u 8 o 6. En primer lugar porque el tiempo es muy variable y está condicionado genéticamente, de alguna manera. Entonces cada uno tenemos como nuestro programa, digamos, ¿no? Es decir, como hay baterías que se cargan antes y otras que tardan más en cargar, pues a nosotros nos ocurre igual. Incluso ahora conocemos los genes que regulan que hay gente que es más diurna y gente que es más nocturna. Es decir, hay gente que cuando funciona bien es a primera hora de la mañana y les gusta madrugar e irse pronto para cama porque por la noche no pueden funcionar. Y hay gente que es al revés, que a la mañana no es capaz de despertarse hasta casi mediodía
y después por la noche está hasta las 3 o las 4 y rinde perfectamente. Pues eso también a día de hoy ya sabemos que está condicionado genéticamente, entonces no podemos luchar, pero con independencia de estas variaciones individuales es muy importante mantener un patrón, sobre todo una regularidad de sueño, el no decir pues hoy me acuesto a las 10, mañana a las 3, pasado. Por eso los cambios de turno, por ejemplo, en la gente que trabaja cambios de turno, pues en ciertas personas son desaconsejables desde el punto de vista médico, ¿no? Sobre todo si... más, ¿no, doctor? Sí, puede envejecerse. Hay gente que lo tolera bien porque se adapta bien al cambio, ¿no? Su organismo responde bien y entonces se adapta muy fácilmente. Pero la gente que no tolera bien eso y no se adapta, pues acaban con depresión, acaban con problemas de irritabilidad, acaban con problemas de memoria y con un estrés mantenido. Doctor, ¿y la memoria? Sabemos que debido a este gran estrés y que hoy en día estamos